Veamos específicamente a continuación algunos tipos de geoprocesamiento hablando de datos vectoriales. El primero que nosotros podemos mencionar es el geoprocesamiento de tipo unión, cuando tenemos dos o más capas y lo que queremos es poder unirlas, poder juntarlas dentro de una sola capa, teniendo en cuenta precisamente una ubicación espacial. Cuando tenemos incluso dos o más capas dentro de la interfaz gráfica de usuario y queremos que estas dos se conviertan en una sola. El siguiente geoprocesamiento sería el de intersección. Es básicamente cuando, bueno, como su nombre también lo dice, cuando estamos dando prioridad a la zona de solapamiento. Como estamos viendo aquí, tenemos una capa en color verde y una capa en una capa clasificada, de tal manera que nosotros le estaremos dando prioridad tanto a la parte geométrica, es decir, a la parte de ubicación del solapamiento, como también a las distintas entidades que se encuentran dentro de esa zona de intersección, zona en común. Otro tipo de geoprocesamiento de tipo vectorial podría ser el área de influencia, o lo que se conoce también como buffer. Este comando se puede aplicar tanto para puntos como para líneas y polígonos en general. Es cuando nosotros estamos haciendo una generalización geométrica, una generalización en cuanto al área de una entidad, bueno, de una capa a través de sus diferentes entidades. Y cuando nosotros queremos crear un nuevo, se crea un nuevo polígono alrededor de una determinada capa. Por ejemplo, esto nos podría servir cuando estamos hablando de información puntual a través, por ejemplo, de estaciones meteorológicas, como un caso práctico, en el cual nosotros queremos delimitar de que en cierta área a la redonda de cada una de las estaciones se evite la construcción de algún tipo de infraestructura que pueda alterar, por ejemplo, la lectura normal de la estación. Entonces, de esa manera nosotros podemos tener gráficamente y también dentro de la interfaz gráfica de usuario una generalización de una entidad, de una capa, a través de este comando de área de influencia. Vamos a ver más adelante en cada uno de estos algunos ejemplos prácticos. Otro geoprocesamiento que podemos comentar es el de diferencia. Cuando estamos respecto al área de traslape, estamos básicamente quitándole una entidad respecto al otro. En este caso es importante el orden de las capas que nosotros estaríamos utilizando, porque evidentemente no es lo mismo restar la primera capa clasificada versus la capa verde que la capa verde versus la capa clasificada. Evidentemente también es importante el orden del procesamiento que nosotros necesitamos. Lo que se conoce como cortar es nosotros hacer una intersección entre las dos figuras para poder, digamos, extraer un cierto contorno respecto de una capa mucho más grande. Es cuando nosotros estamos también dándole prioridad a una zona de traslape, pero más en el sentido de poder tomar la extensión de una capa respecto a otra. Vamos a ver también que esta extracción puede ser como lo que se conoce como a través de una máscara, como también podemos delimitar una zona manualmente. A eso se le conoce como cortar o también se le conoce como clip. Y podemos mencionar un geoprocesamiento adicional que se denomina disolver, que es cuando nosotros estamos haciendo una generalización de distintas entidades que conforman una capa, pero que componen o que tienen un atributo en común. Entonces nosotros podemos notar, por ejemplo, en este caso, que el atributo en común que tienen distintas entidades dentro de esta capa es el color, evidentemente. Acá hay algunas entidades que tienen un color medio rojizo, en la parte de abajo un color medio verdoso, en la parte superior derecha un color medio morado, de tal manera que al ejecutar el comando de disolver, verificamos de que todos los que tienen el mismo color se vuelven una sola entidad.
dentro de la capa mayor, como podemos notar. Estos son los distintos procesos de geoprocesamiento. Podemos mencionar algunos que también están derivados, como por ejemplo el de diferencia simétrica, que vamos a ver de qué se trata a continuación. Entonces, vayamos a QGIS, ingresamos a la carpeta de trabajo. Bueno, vamos a ingresar la información de la carpeta de trabajo. Tenemos aquí que hay algunos ejemplos para cada uno de los geoprocesamientos que acabamos de mencionar. El primero sería, bueno, según este orden, vamos a ver el de unión. Ingresamos las dos capas que estamos necesitando. Tenemos dos capas de geomorfología para dos ámbitos distintos, para dos jurisdicciones distintas. Lo que haremos es un proceso simple, básicamente ejecutar el comando de unión. Vamos a venir acá en la parte superior de vectorial, herramientas de geoproceso, unión. De esta manera vamos a seleccionar precisamente las dos que se encuentran aquí. Cuando nosotros nos encontramos dentro de una ventana de un comando determinado, en caso de que nosotros el archivo output lo dejemos vacío, es decir, así como se encuentra por defecto, lo que vamos a generar es un archivo temporal, es un archivo virtual, de tal manera que ese archivo me sirve temporalmente para el proyecto en el que nos encontramos. Pero si yo quiero de repente crear un nuevo proyecto, evidentemente ese archivo se va a perder. Podemos elegir darle una ruta o poder dejarlo como temporal. Vamos a dejarlo por temporal por mientras. Se comienzan a ejecutar los procesos. Perfecto. Una vez que ya tenemos los procesos, podemos notar que ya se ha creado una nueva capa, precisamente donde se incluyen los anteriores que acabamos de procesar. En la tabla de atributos, evidentemente vemos que ya se encuentran anexas lo que son las dos capas. Y hay un detalle que no es menor, que es cómo se traduce este comando de unión en la tabla de atributos, ¿no? Podemos ver que en la primera parte se encuentra los atributos de la primera capa, que sería la de Huancabamba, y en la segunda parte, es decir, en los 4 últimos atributos, podemos notar que se encuentran los atributos de la segunda capa, ¿no? Eso básicamente es que sería cómo se están generando esta nueva capa. Vayamos entonces al siguiente procesamiento, que es el de intersección. Hay un dato importante, que es cuando nosotros queremos cerrar un proyecto, lo que les estaba comentando previamente, es que cuando nosotros estamos utilizando una capa virtual, una capa temporal como la que hemos generado para el comando unión, me dice que cuando yo voy a salir de este proyecto, evidentemente la capa se va a perder. ¿Por qué? Porque no está almacenada en el disco, es un archivo simplemente temporal. Entonces yo le digo, en este caso, como es algo directo, algo didáctico, vamos a darle que sí. Pero si no, tendría que guardarla en una ruta determinada. Carguemos entonces las capas del comando intersección. Cargamos esto de aquí. Perfecto. Lo que nosotros tenemos a continuación es una capa geológica, una capa de información geológica. Y también tenemos un área de estudio determinada. Lo que vamos a hacer es evidentemente darle una prioridad a esta zona en la que ambos están compartiendo, que es decir, cuando existe un traslape, un solapamiento entre ambas capas.
Entonces vamos a venir precisamente acá a vectorial, herramientas de geoproceso e intersección. En la capa de entrada que estamos usando es la capa geológica y la capa de superposición vendría a ser el área de estudio. Podemos crear un archivo temporal o también podemos darle una ruta. Volvamos aquí, intersección, y acá tendríamos que darle el nombre, ¿no? Intersección voy a ponerle y ejecutar. Se comienza a procesar el algoritmo. Y listo. Entonces vayamos a ver, ojo que es muy importante también tener en cuenta acá en el panel de capas, el orden de las capas, cómo se están visualizando, ¿no? Porque acá evidentemente nos ha generado o no se visualiza el resultado, pero tenemos que ver que esto está debajo del área de intersección. Y como notamos, entonces ahora ya le hemos dado prioridad precisamente a esta zona y se ha realizado una especie de corte, donde tenemos esta zona del área geológica de intersección del área de estudio. Entonces de esa manera tenemos lo que es la intersección. Nos corresponde ahora el área de influencia. Vayamos a ver los archivos del área de influencia. Añadimos la capa. Vayamos a nuestra carpeta. Venimos aquí, área de influencia, y vamos a cargar estos tres. Perfecto. Lo que hemos convenido agregar en esta sección es una capa de una cuenca, una delimitación de una cuenca. Esto es en Arequipa, en el sur de Perú. Vamos a ver de qué cuenca se trata. Es la cuenca Ocoña. Se encuentra en el sur de Perú, como reitero, en el departamento de Arequipa. Y tenemos una capa de puntos que vienen a ser estaciones. Vamos a cambiarle de color para que se note un poquito más. Ok, estaría bien. Y tenemos una capa también de río principal. Es una capa de formato línea, evidentemente. Y la capa de la cuenca, ¿no? Como habíamos comentado, la delimitación de la cuenca. Vamos a ponerle por acá. Perfecto. Tenemos entonces estas tres capas, a lo cual vamos a hacer un área de influencia para cada uno de ellos, principalmente para la de tipo punto y para la de línea, que es del río principal. Supongamos un ejemplo práctico, como habíamos dicho anteriormente, que cada uno de estos puntos se trata de una estación meteorológica o una estación hidrológica, en la cual nosotros necesitamos establecer una zona aledaña a cada uno de los puntos donde se tenga que evitar la construcción de una infraestructura, ¿no? Para que no altere la señal de cada una de las estaciones. Entonces vamos a venir acá en vectorial, en herramienta geoproceso, y la primera, que se conoce como buffer. Es decir, área de influencia es un sinónimo de buffer dentro de esta terminología. Entonces, la capa que nosotros necesitamos es la capa de estaciones. Es importante nosotros verificar en qué sistema de referencia de coordenadas se encuentra. Porque si nosotros, por ejemplo, hacemos el proceso dentro de un sistema de referencia de coordenadas de tipo geográfico, evidentemente aquí la distancia para establecer nuestro buffer se va a fijar en grados. Entonces, vamos a primero verificar en qué sistema de referencia de coordenadas se encuentra la capa. Vamos a su información. Se encuentra en geográfico. Vamos a verificar los otros también. Geográfico. Entonces, lo más oportuno sería trabajar en UTM, debido a que cuando estamos en UTM estamos hablando de metros. Vamos a cambiar acá el sistema de referencia de coordenadas. Vamos a ponerle para fines de la acción en 18.
Comparemos. Lo que necesitamos es que precisamente, además del proyecto, también las capas se encuentren. Entonces vamos a hacer un cálculo de reproyección. Es lo que nosotros vamos a esta capa que se encuentra en grados en coordenadas geográficas, vamos a pasarla a coordenadas proyectadas. Para ello, además de nosotros poder acceder a esta información, a los comandos a través de este pequeño panel de la pestaña vectorial, por ejemplo, si yo quiero reproyectar, vendría acá a herramienta de gestión de datos y reproyectar capa. Pero lo podemos hacer también accediendo a este icono de una tuerca que es la caja de herramientas, y acá precisamente nosotros podemos filtrar las herramientas en caso de que no ubiquemos dónde se encuentra su ubicación dentro de la interfaz gráfica de usuario. Podemos venir aquí y vamos a escribir reproyectar precisamente, y vemos que ya se van filtrando algunas herramientas afines a lo que estamos escribiendo, y vamos a venir aquí en reproyectar capa. Lo que está en estaciones vamos a pasarlo a coordenadas 18 y vamos a guardarlo como un archivo temporal. Listo. Entonces, cuando nosotros notamos de que la capa que se ha creado tiene, bueno, ha pasado por un cierto proceso, generalmente en QGIS a la nueva capa se le asigna el nombre del proceso que acabamos de hacer. En este caso hemos hecho una reproyección. Vamos a cambiarle el nombre, estaciones, UTM. Algo importante decir es que esta capa no es que yo esté cambiando el nombre del archivo, sino que estoy cambiando el nombre de cómo se visualiza en el proyecto. Porque por ejemplo, esta capa, si yo por ejemplo la original que se llama estaciones, si yo le cambio el nombre, le pongo por ejemplo, yo qué sé, puntos simplemente, no quiere decir que esta capa se está volviendo a llamar puntos, porque si se dan cuenta, si es que yo la vuelvo a agregar, se sigue llamando estaciones, no es que ha cambiado de nombre, es simplemente una visualización para el proyecto. Entonces esto vamos a apagarlo, tenemos ya las estaciones en UTM. Entonces ahora vamos a hacer el procesamiento de buffer. Vamos a venir acá en estaciones UTM y como verificamos, la distancia ahora se encuentra en metros. Entonces vamos a establecer, por ejemplo, que se establezca unos 1500 metros a la redonda, o 2000 mejor dicho. Hay que ser generosos. 2 kilómetros a la redonda. Cuando estamos hablando acá de segmentos, estamos hablando de básicamente en las esquinas. Eso lo vamos a ver más específico cuando estamos hablando de líneas, no tanto en puntos. Pero cuando acá ocurre una generalización, evidentemente se crea un polígono, que fuera como un, bueno, es como una serpiente, algo así, sería como una serpiente. Entonces evidentemente acá va a tener algunos vértices que forman parte del shapefile de líneas. Entonces estos vértices al momento de generalizarse, de generarse el buffer, evidentemente van a ser unas curvaturas determinadas. Esto de la cantidad de segmentos es precisamente la cantidad de puntos que se asignan en cada una de estas curvaturas para poder ser más próximos a la cuarta parte de una circunferencia. Y esto lo podemos notar en esta parte aquí, porque siempre debemos saber de que la mayoría de geoprocesamientos dentro de QGIS tiene su panel de ayuda, como podemos notar. Entonces, estilo de terminación que sea redondo. Estilo de ángulos también redondeado. En línea de ingletes lo vamos a dejar por defecto. Y acá hay una herramienta que me dice disolver resultado. Para este comando de puntos, evidentemente no va a hacer no vamos a hacer mucho énfasis, pero sí lo vamos a hacer cuando estemos hablando de líneas. Entonces creamos una capa temporal, le damos en ejecutar. Recordemos que estamos en UTM y estamos en distancia de 2 kilómetros. Y bien, y como verificamos,
en cada uno de los puntos alrededor se ha creado precisamente un punto, o mejor dicho, un polígono que tiene como centro a este punto, donde nosotros habíamos señalado de que hay una distancia de 2 kilómetros aproximadamente. Se ha calculado, bueno, siempre hay una determinada exageración porque precisamente acá se genera un polígono alrededor que hace las veces de área de influencia. Perfecto. Entonces eso sería un ejemplo de buffer para nuestra capa de puntos. Ahora veamos un ejemplo para el polígono, bueno, para la figura geométrica de línea, que es el río en este caso. De la misma manera venimos a vectorial, geoproceso, buffer, y venimos acá escogiendo a río principal. Pero recuerden que estamos en grados, es más oportuno trabajarlo en UTM. Vamos a generar una reproyección. Nuevamente, así como ensayo, venimos acá a río principal. Queremos que el sistema de referencia de coordenadas objetivo sea UTM, zona 18. Archivo temporal también. Le damos a ejecutar. Listo, tenemos nuestra reproyectada. Le cambiamos de nombre para evitar confusiones. Venimos aquí a cambiar nombre de la capa. Río principal UTM. Listo. Hagamos el proceso entonces. Geoproceso, buffer, río principal UTM, distancia. Vamos a colocarle una distancia a los lados, o sea, a las márgenes de este río, de 2500. 2500. Acá es donde entra a batallar ese tema de los segmentos en cada una de las terminaciones, qué tan redondeado va a ser, porque me limita la cantidad de píxeles que van a ver, perdón, de vértices, perdón, que van a ver en cada uno de estos bordes. Vamos a ver cuál es la diferencia entre nosotros, entre disolver y no disolver el resultado. Vamos a hacer sin disolver el resultado. Listo. Podemos notar que evidentemente se generan estas generalizaciones para la capa de líneas que vendría a ser el río. Se encuentra aquí y vamos a darles una medición. Habíamos señalado que sea de 2500. Entonces venimos aquí con la herramienta medir. Acá. Digamos nuestro autoensamblado. Venimos aquí. Podemos ver que hay 2500 metros aproximadamente. Entonces de esa manera es como se genera, por ejemplo, una generalización para un shapefile de líneas, para una capa de líneas. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, pongo en disolver el resultado? Lo que va a suceder es que precisamente se va a generar una sola entidad o menos entidades basándose en un criterio determinado. Le damos, por ejemplo, en disolver resultado. Y podemos notar que precisamente la nueva capa que se genera ya no está compuesta de segmentos, sino ahora es una sola. Esa es la diferencia entre disolver y no disolver. Como estamos colocando la herramienta disolver, se está generalizando para todas las capas, no teniendo en cuenta un criterio determinado. Entonces, eso sería el ejemplo del comando de buffer. Naturalmente también podemos hacerlo para la capa de cuenca, ¿no? Vamos a hacerlo tan solo como un ejemplo didáctico para poder hacerlo en un polígono. Hemos hecho en un punto, en una línea, y faltaría un polígono. Ahora, está en geográfico. Vayamos a reproyectar. Venimos acá a cuenca, TM y listo. Perfecto. Venimos acá, cambiar nombre, cuenca, UTM, y hagamos el mismo proceso de buffer o área de influencia. Pongámosle un buffer de, por ejemplo, 3000, 3 kilómetros. Lo demás lo dejamos igual. Se comienza a ejecutar.
Y listo, entonces ya tenemos nuestra generalización precisamente de la capa de cuenca. Por ejemplo, esto vendría por aquí. Y podemos ver precisamente la generalización, el área de influencia que se está generando desde la capa inicial hasta la capa que se ha generado ahora último. Acá podemos notar precisamente cuál es la distancia, podemos hacer una medición. Hemos puesto de 3000 y ahí está la distancia aproximada. Perfecto. Entonces de esa manera tenemos el comando de área de influencia. Vayamos ahora al comando de diferencia. Venimos aquí. Vamos a esto, proceder, sí. No quiero guardar el proyecto, tan solo en una visualización, una demostración. Vayamos ahora a la herramienta diferencia. Capa, añadir capa vectorial. Diferencia. Listo. Bien, reconozcamos qué es lo que tenemos aquí. Tenemos primero una capa de cobertura vegetal que se encuentra aquí. Vamos a clasificarla. Vamos a hacer esto de la siguiente manera. No se preocupen que en las subsiguientes secciones también tenemos una parte dedicada a la simbología y etiquetado. Lo que nosotros estamos viendo en un primer momento es el panel de estilos, que en su momento lo vamos a definir un poco más a detalle, pero es aquí donde se habrán dado cuenta por las anteriores lecciones de que es donde nosotros personalizamos nuestra información. Vamos a darle una categorización a esta capa en función a su atributo de cobertura vegetal. Y ponemos en clasificar. Y listo, se generan colores distintos para distintas coberturas vegetales. Teníamos esto. Y también tenemos, estos colores son aleatorios, vale mencionar. Tenemos un área discriminante. Es decir, que esta zona para este proyecto determinado yo no quiero que se encuentre, no va a ser analizada y quiero eliminarla. Lo haremos precisamente con diferencia. La capa de entrada sería cobertura vegetal y la capa de superposición sería el área discriminante. Es decir, esa es la capa que va a ser restada con esta capa. Archivo temporal y venimos aquí en ejecutar. Se crea una nueva capa que se llama diferencia. Y como podemos notar, esta capa ahora ya se ha eliminado la zona de traslape que compartía, como podemos notar. Hay un comando que es interesante, que es una herramienta relacionada precisamente a este algoritmo, que se denomina la diferencia simétrica. Vamos a venir aquí. Solamente que esto tiene que estar arriba. A continuación tenemos una capa de manzanas referenciales. En el caso en el que yo, por ejemplo, quiera señalar la diferencia que hay entre ellos, voy a tener que usar ya no el comando de diferencia, sino el comando de diferencia simétrica, por el motivo de que una capa, que es la manzana de referencias, se encuentra dentro de otra capa, que es la manzana de cobertura vegetal. Entonces venimos aquí. Lo que yo requiero, ojo, recuerden, es que de toda esta área quiero quitarle lo que están aquí compartiendo. Entonces sería vectorial, venimos aquí a proceso, diferencia simétrica. Entonces venimos, la capa de entrada será cobertura vegetal, la capa de superposición sería la de manzanas y le damos en ejecutar. Se comienza a procesar y listo. Apaguemos esto, apaguemos esto. Y como podemos notar, las áreas que se estaban compartiendo, que tienen un traslape, se han eliminado dándole prioridad a lo que tiene esta capa de cobertura vegetal que no tiene la capa de manzanas referenciales. Eso sería el comando de diferencia. El siguiente sería un comando de cortar.
que es, digamos que lo opuesto a lo que nosotros acabamos de hacer. Acá es cuando nosotros vamos a tener un área de traslape. Vamos a abrir los archivos. Lo que vamos a hacer es generar una nueva capa respecto a este criterio del traslape que están compartiendo. Vamos a verlo ahorita con el ejemplo. Capa, añadir capa, vectorial. Mira aquí. ¿Cuál era? Cortar. Esperamos que cargue y listo, lo tenemos. Perfecto. Lo que tenemos a continuación es una capa de cobertura vegetal de un ámbito determinado, un ámbito llamado Mariscal Cáceres, y tenemos una capa de distritos. Pongamos esto encima para poder visualizar un poco mejor lo que tenemos aquí. Esta capa de distritos vamos a ponerla en transparente para que se puedan ver los límites. Vamos a ponerlo en color rojo para que se pueda notar. Perfecto. Lo que vamos a hacer es, evidentemente, cortar. Entonces, para ello, seleccionemos. Vamos a hacer este procesamiento, pero no vamos a usar, evidentemente, todo lo que es el campo, o mejor dicho, todo lo que es la capa de distrito. Vamos a usar una en específico. Para poder usarla como la máscara que necesitamos, vamos a hacer clic aquí en distritos y luego hacemos clic aquí para poder seleccionar las entidades dentro de esta capa. Supongamos que a mí me interesa esta capa. Vemos que se selecciona. Vengamos ahora a vectorial. Vectorial. Ponemos en cortar. Perfecto. La capa de entrada sería cobertura vegetal. Capa de superposición distritos, pero tan solo queremos los seleccionados solamente. Hacemos clic ahí y luego ponemos en ejecutar. Comienza a cargar el algoritmo. Listo. Tarea completada. Cortar. Como podemos notar, ahora de la capa total de cobertura vegetal, esto vamos a apagarlo. De toda esta capa, nosotros en función a haber señalado una entidad de una capa, la podemos usar como máscara para poder obtener una capa más específica, una capa más local. Eso es lo que tiene que ver con el comando de cortar y que se conoce también como clip. Habíamos comentado también de que este corte también se puede hacer de una forma de extensión manual. Entonces vengamos aquí. Yo proceso. Bueno, la herramienta no se encuentra aquí, me había olvidado. Vamos a buscarla en la tuerquita. Vamos a por aquí. Clip. Nosotros vamos a verificar que dentro de esta caja de herramientas hay algunas que se encuentran clasificadas por la fuente. Hay algunas que son parte de QGIS íntegramente, hay otras que son parte de la librería GEDAL y otras que son parte de Saga, como también de GrassGIS. Entonces eso es a lo que nos comentábamos en los primeros capítulos, que QGIS se puede sincronizar, que puede trabajar con herramientas de otras librerías sin ningún problema. Y es más, ya están incluidas aquí por defecto, como son las de GDAL. Vengamos aquí en cortar vectorial por extensión. ¿Y cuál es la capa que queremos cortar? Cobertura vegetal. Acá, en esto que me dice expresión de corte, podemos hacer a través de una capa, o sea, que una capa funcione como máscara. Podemos usarlo a través de la extensión del canvas o lienzo, o podemos dibujarlo en el lienzo o el canvas. Si es que yo, por ejemplo, selecciono la primera, va a tomar como máscara a una capa específica. Si yo pongo esto de usar la extensión del mapa en el canvas, quiere decir que toda esta zona, teniendo en cuenta el desplazamiento y la escala, toda esa zona se va a trabajar.
o se va a cortar en este caso. Y veamos la última. Quiero cortar esto. Y veamos acá. Me dice dibujar en el canvas. Acá me da la opción de poder generar una área y hacer ese corte manual, ¿no? Pongo ejecutar. Esperamos que cargue. Y listo. La zona que yo había limitado manualmente ahora es una nueva capa. Como podemos notarlo. Es un corte que estamos haciendo a una capa mucho más grande. Y de esa manera tenemos lo que es la herramienta de corte. Y la última que vamos a tocar ahora, es la del comando disolver. Vayamos entonces a ver los archivos. Vayamos a ver los archivos en el capa vectorial. Vengamos aquí a ver. ¿Cuál era? A disolver. Disolver y listo. Vamos a ver todos los archivos. Y listo. Vamos a cargar esta capa. Y vamos acá a añadir. Cerramos. Bien. Lo que nosotros tenemos ahorita es una capa de susceptibilidad ante movimientos en masa. Como nosotros habíamos dicho, lo que vamos a hacer en el comando de disolver es todas aquellas entidades que guarden un criterio en común, o es decir, que tengan un atributo en común, van a ser generalizadas a una sola entidad. Entonces vengamos, acá evidentemente según los campos que estamos viendo dentro de la tabla de atributos, el campo que comparten, porque estos son identificadores, el campo que comparten es el de grid code. Entonces vengamos acá en vectorial, yo proceso, disolver. El único que tenemos, disolver campos. ¿Qué campo vamos a usar? Es el campo de grid code. Y listo, ejecutamos. Y esperamos a que haga ese match entre las distintas entidades que tienen diferentes... bueno, tienen el mismo atributo, ¿no? Tienen el mismo atributo en realidad. Esperamos que haga el respectivo procesamiento. Eso ya depende bastante de la potencia del hardware que estemos usando. Seguimos entonces. Es importante conocer asimismo de que hay muchas más herramientas que pueden ser exploradas dentro del presente curso, sino que, como dice el dicho, el que abarca demasiado poco aprieta. Entonces, los invito a que puedan chequear las demás herramientas, que son algunas derivadas de las que hemos expuesto en este momento, pero algunas son un poco más avanzadas que escapan de los fines del presente curso. Pero igual los invito a que puedan usar las herramientas que se encuentran en la caja de herramientas de la tuerquita, y que también puedan verificar las ayudas, los paneles de ayudas que yo puedo visualizar a la mano derecha de cada herramienta. Eso es un recurso de bastante utilidad precisamente para las personas que se encuentran recién iniciando en los diferentes geoprocesamientos, ¿no? Bien, entonces vamos a cerrar.
Vamos a primero verificar la tabla de atributos inicial. Como nosotros habíamos notado, hay una cantidad de 23.379 entidades, de las cuales tienen el grid code como un atributo. Vamos a verificar tan solo cuáles son los valores de grid code, que son del 1 al 5. Teniendo en cuenta que estamos de susceptibilidad a movimientos en masa, 1 es poco susceptible y 5 es altamente susceptible, muy alto, ¿no? Eso es respecto a la capa inicial. Vamos a ver la capa de disuelto. Y como podemos notar, habían 5 clases, de las cuales las 5 sean, por ejemplo, las que son de grid code valor 5, todas las entidades se han agrupado ahora en una solita. O por eso que cuando las señalamos se seleccionan varias entidades al mismo tiempo, que entre comillas están geográficamente separadas. Pero ahora por ese comando de disolver, podemos notar de que todo se vuelve uno. Lo propio también con las demás, ¿no? Con 2. Entonces, de eso se trata el comando de disolver, de precisamente generalizar las entidades que pueda tener en función a un atributo en común. Es de eso que se trata. Bien, como comentaba, acá dentro de QGIS hay realmente muchísimos algoritmos a los cuales ustedes pueden acceder a través de esta herramienta, a través de este icono que es de caja de herramientas, donde se despliega este panel en donde se encuentran las diferentes herramientas clasificadas por tipo de utilidad, ¿no? Análisis de redes, análisis de vector, análisis de raster, que vamos a ver en un ratito, lo que viene a ser, por ejemplo, los plots, los ploteos, y en general hay un montón de herramientas, tanto de tipo QGIS, que son herramientas de núcleo, como herramientas de la librería GDAL, herramientas del software GraphGIS, que se encuentra integrado dentro de QGIS, y herramientas del software Saga también, por supuesto. Entonces, de esa manera tenemos lo que son los geoprocesamientos de datos vectoriales. A continuación vamos a ver los geoprocesamientos de datos raster.